Sistematización de la experiencia en la comunidad de aprendizaje. Diplomado en Gestión Comunal, segunda cohorte 2023. Bienvenidas y bienvenidos a otra videoclase de tu Diplomado en Gestión Comunal 2023, segunda cohorte. Este video que estamos haciendo en estos momentos va dirigido a nuestras facilitadoras, facilitadores, cofacilitadores del Diplomado en Gestión Comunal en cada una de las comunas en el territorio nacional que han estado durante todo este proceso de este diplomado, ahí acompañando a las comunidades de aprendizaje en su proceso de intercambio de saberes, de diálogo de saberes. ¿Qué nos cita en esta videoclase? Conversar sobre un trabajo fundamental, un proceso fundamental que debemos hacer todos los facilitadoras y facilitadores de este diplomado, que es la sistematización de la experiencia de la gestión del diplomado en Gestión Comunal 2023. De la comunidad de aprendizaje donde nosotros estuvimos. Fíjense que es una tarea importante. ¿Por qué? Porque recordemos que este proceso que estamos realizando como equipo de trabajo de la Universidad Bolivariana de las Comunas es un proceso novedoso que va arrojando cada vez nuevos aprendizajes que sale precisamente de los procesos concretos de facilitación, de acompañamiento que vamos realizando en el territorio, siendo esta la primera cohorte que realizamos directamente dentro del territorio comunal. Entonces allí surge una tarea, un elemento, un proceso fundamental para nosotros, que es sistematizar esta experiencia que hemos vivido durante el diplomado, que va a ser precisamente ese producto que vamos a desarrollar en torno a un proceso de acreditación que van a tener todos los que fueron facilitadoras y facilitadores y cofacilitadores de este proceso del diplomado en gestión comunal. Aquí viene la primera pregunta, mi estimado profe. Ok, vamos a realizar una sistematización de experiencia, ¿verdad? ¿Qué experiencia es la que vamos a sistematizar concretamente? Identifiquemos qué experiencia es la que van a sistematizar nuestros facilitadores y facilitadoras en el territorio. Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que hay que, aunque ya lo hemos conversado en otros espacios ahora, que hemos desarrollado con ustedes en las videoclases, en las sesiones de formación los días jueves, hemos definido, y en el módulo 2, por supuesto, hemos definido lo que es la sistematización de experiencia. Entonces, quizás empezar por ahí, que es una expresión que no hay que leerla por separado. Sistematización de por acá y experiencia por allá. ¿No? Es un solo constructo, porque se trata de un proceso de investigación donde la base o el objeto de estudio es la experiencia. Es decir, nosotros vamos a producir conocimiento, vamos a obtener aprendizaje, inclusive vamos a generar propuestas de transformación, de avance, ¿verdad? De cambio, pero también vamos a socializar aprendizaje, conocimientos y teoría producida de ese proceso. O sea, la sistematización de experiencia como un solo proceso es un proceso de investigación que parte de la realidad hecha experiencia o de la práctica hecha experiencia, a la cual la vamos a someter a la crítica, pero no a la crítica desde acá para allá, es decir, desde la teoría para la práctica, no solamente, sino desde la teoría para la práctica, pero también de la práctica hacia la teoría. Entonces fíjense que comienza a interactuar de manera, una palabra dominguera, dialéctica, ¿verdad? Va a comenzar a interactuar la teoría mirando a la práctica, pero la práctica también desde acá mirando a la teoría, cuestionándose mutuamente. De ahí tiene que salir algo, tiene que salir el nuevo conocimiento, tiene que generarse las nuevas categorías, los nuevos conceptos, las nuevas cosas. Y por eso, pero también dentro de este proceso de generación de nuevas categorías, que es un nivel avanzado, es un nivel bastante alto, ¿verdad? Pero en ese mismo proceso, y quizás antes de generar nuevas teorías, nuevos conceptos, vamos a buscar algo que Paulo Freire decía que era muy difícil conseguir, ¿no? Y que era una de las cosas más difíciles de lograr, que es la coherencia. Ser coherente, decía Paulo Freire, es una de las cosas más difíciles para el ser humano. Y la coherencia, en este sentido, nos referimos a esa consistencia entre la teoría y la práctica. Hasta dónde lo que estamos haciendo como práctica se corresponde con lo que creemos estamos construyendo, es decir, con la teoría que nos inspira, que nos orienta. Por ejemplo, si nosotros estamos construyendo el socialismo bolivariano, ese socialismo tiene un concepto, tiene una teoría, tiene unos principios, tiene unas cosas que pretende lograr, y ahí entonces nosotros decimos, todo eso que es el socialismo se está concretando en esta experiencia, para buscar consistencia. Nosotros, por ejemplo, tendríamos entonces que preguntarnos, esto que está acá, este referente, que es mi teoría, que es mi concepción, que es mi filosofía, que es lo que
va a servir para cuestionar o criticar acá, pero que también esta práctica va a servir para hacer lo contrario, es decir, criticar a la teoría. Entonces, en eso vamos a buscar la coherencia que exista, pero podemos conseguir consistencia, podemos ver que hay coherencia en algunas cosas, pero también vamos a conseguir las contradicciones. Entonces, dialécticamente hay que hablar de contradicciones, ¿ves? Es decir, en todo proceso siempre va a haber conflictos, contradicciones que hay que identificar. Y eso es lo mejor, es lo bueno, porque una vez que uno identifique esas contradicciones, entonces ahí uno puede diseñar, elaborar propuestas de transformación y de abordaje de esas contradicciones. Supongamos, si yo digo que estoy desarrollando un proceso educativo liberador y cuando voy a la crítica de lo que estoy haciendo, es decir, de la experiencia educativa, me consigo con que estoy reproduciendo un sistema educativo de dominación, entonces ahí estoy entrando en una contradicción. Y esa contradicción hay que superarla, pero para poderla superar, lo primerito es identificarla. Es decir, hacernos conscientes de que hay un problema, de que hay un conflicto, de que hay una contradicción. Y la sistematización de experiencia, entre otras cosas, busca que afloren las contradicciones para poderlas abordar y avanzar dialécticamente hacia las transformaciones y hacia la utopía pues, que nos hemos trazado. Entonces, yo quería en primer lugar retomar pues, este concepto donde la sistematización como proceso de investigación busca producir conocimiento, producir también aprendizajes con base en esa interacción dialéctica, teoría, práctica, teoría, y por supuesto generar propuestas de transformación de esas realidades donde la experiencia se concreta. Correctamente, y fíjense que en lo que nos dice el profe Capolo pudiéramos resumir como que la sistematización de experiencia es un proceso de análisis crítico de la realidad donde se coloca en un diálogo dialéctico la teoría con la práctica, donde la práctica dialoga con la teoría y la teoría dialoga con la práctica, desde un punto de vista argumentativo, desde un punto de vista reflexivo y crítico. Entonces, pero aquí dentro de este proceso particular que tenemos aquí con nuestros facilitadoras y facilitadores, tenemos que sistematizar un elemento en particular, una experiencia en particular. Y aquí les pregunto, profe, ¿esta experiencia que vamos a sistematizar cuál es? Que es la primera pregunta que decimos, ok, vamos a sistematizar una experiencia. Pero ¿de qué experiencia me están hablando? ¿Cuál es la experiencia que vamos a sistematizar? Fíjense que usualmente cuando uno va a hacer una sistematización de experiencia, es un momento bien complejo y difícil, uno ubicar cuál es esa experiencia. Pongamos una comuna que tiene 3 años, 4 años, y uno dice, yo quiero sistematizar la experiencia de la comuna. La experiencia de la comuna, pero la experiencia en términos de qué, en relación a qué. Entonces hay un trabajo previo que es difícil ponerse de acuerdo porque hay que delimitar. Hay que delimitar tiempo, procesos, momentos, pero también hay que delimitar temas. En cambio, en este caso, digamos, hay un punto de partida ya mucho más claro en que la experiencia ya está delimitada en espacio. Sí. ¿Cuál es el espacio? La comunidad de aprendizaje. La comunidad de aprendizaje, por supuesto, que está en una comuna y en una comunidad. ¿Cuál es el tema, por decirlo así? El tema es el proceso de facilitación, de formación, de mediación, o sea, como queramos llamarlo, pero digamos, es el rol que nos ha correspondido desarrollar, desplegar en esta experiencia durante este lapso que estamos hablando de estas 12 semanas. Entonces ya por allí tenemos, ¿no? Creo que es importante como ubicarnos en cómo es el plan, cómo es la planificación, porque como toda actividad humana, la sistematización de experiencia implica una planificación que como todas las planificaciones está sujeta al cambio, está sujeta a la intervención, al enriquecimiento, al reajuste, pero es una planificación. En este caso, la primera parte, vamos a decir, está resuelta a media, porque uno dice, bueno, está bien, está claro que el lapso dice que es una contradicción, lapso de tiempo, pero el lapso del que estamos hablando es una redundancia. Una redundancia, correcto. Ya está dado. El tema pareciera que es fácil, la facilitación. Claro, cuando uno va, pero ¿qué significa pero eso es parte también de lo que se trata. En una planificación uno también piensa en el producto final. En este caso, el producto final es un documento. Digamos, es escrito.
Alguien puede decir, no, pero yo quiero hacerlo audiovisual, yo quiero hacer un video. Bueno, perfecto, perfecto. O un audio, un podcast, o sea, todas esas posibilidades, perfecto. Pero digamos, igual es un documento. Puede ser un documento audiovisual, pero es un documento que es el término final, pues, o sea, lo que se espera. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo vamos planificando? O sea, en una planificación uno piensa, por ejemplo, en momentos, distintos momentos. Entonces, bueno, el primer momento en el que se termina de definir, o sea, bueno, tenemos el tiempo, tenemos el tema central. Entonces, por ejemplo, hay que definir el objetivo. El objetivo, aquí nos hemos colocado qué es el objetivo, y en este caso el eje de sistematización, una chuleta que escribió muy buena aquí en el pizarrón. Entonces dice cómo se expresa la filosofía política de la Universidad Bolivariana de las Comunas en este proceso de facilitación. Digamos, ahí tenemos el objetivo. Esta es la pregunta. Ahora, ¿qué entendemos por filosofía política? Bueno, entonces tenemos que echar mano allí de los apuntes que tenemos del módulo 1, de la primera cohorte, con un flashback ahí a una vida anterior, que en este caso es la primera cohorte, pues, de las cuales ustedes fueron participantes. Donde ustedes fueron participantes y ustedes pasaron por todo eso. Pero está el programa de radio, el mejor programa de la radio venezolana, que es Luces Comunal, de la Universidad Bolivariana. De la Universidad Bolivariana de las Comunas. Y está la mejor revista que se ha hecho en Venezuela, que es la revista Yanama, donde está también todo eso. Eso también es la Universidad Bolivariana. De la universidad, qué casualidad, ¿no? Que todos son de la Universidad Bolivariana. Sí, y fíjense que en la intervención del profe Julio nos dice, tiene que colocarse un elemento que es el objetivo, el propósito, hacia dónde voy. ¿Qué es lo que quiero saber yo en este proceso de sistematización? Y lo que buscamos conocer es precisamente cómo se expresa la filosofía político-educativa de la UBC, de la Universidad Bolivariana de las Comunas, en el proceso que realizamos de facilitación, de acompañamiento, ¿verdad?, de coordinación de las comunidades de aprendizaje de este diplomado en gestión comunal 2023. ¿Verdad? Y allá nos vamos a un punto importante, ¿verdad?, que ya lo hemos ido tocando y coqueteando con eso. El proceso de sistematización de experiencia tiene una serie de fases que se desarrollan. La primera tiene que ver con la identificación y definición de la experiencia a sistematizar, ¿verdad?, que ya la hemos hablado aquí, ¿verdad?, que estamos hablando de que la ventaja que tenemos con este proceso de sistematización es que la experiencia está concreta. Estamos hablando de la experiencia, es el diplomado en gestión comunal, ¿verdad?, el proceso de facilitación del diplomado en gestión comunal, segunda corte 2023, ¿verdad?, que tiene una total de duración de 12 semanas, ¿verdad?, donde se incluye una semanita más que fue ese proceso donde ustedes conformaron la comunidad de aprendizaje. Ese marco temporal es el que nosotros vamos a sistematizar, ¿verdad? ¿Por qué es importante que contemplemos esto? Porque aquí pasamos, ¿verdad?, a la siguiente fase del proceso de sistematización. Voy a nombrar todas las fases aquí y después vamos a ir recorriendo una a una. ¿Cuáles son las fases? Definición, ¿verdad?, de la experiencia. La segunda tiene que ver con la reconstrucción ordenada de la experiencia, también denominada, le dicen, realizar el relato, aunque el relato esté en todo el proceso de sistematización. El tercer paso es el análisis crítico de la experiencia, que ya es donde, ya cuando yo he reconstruido esa experiencia, le aplico esa pregunta. ¿Cómo se expresa ahora en esto que nosotros recogimos, en esto que nosotros relatamos? Esa filosofía política educativa de la Universidad Bolivariana de las Comunas. Se expresa, hay contradicciones. Exacto. Luego viene la parte donde nosotros generamos, acorde a este proceso de análisis, se generan una serie de propuestas transformadoras, porque va a aparecer o puede aparecer el hecho de si se expresa o no se expresa, debería expresar otros elementos. ¿Cuál es la propuesta transformadora? Y por supuesto que no puede faltar de un proceso de sistematización el proceso de los aprendizajes. ¿Cuáles fueron los aprendizajes que se generaron de este proceso, de esta experiencia? Las categorías que emanaron todo ese proceso. Y por último, sexto paso, que es un paso ineludible, que tiene que ver con el proceso de socialización.
Entonces vamos recorriendo cada uno de estos. Ya hablamos de la definición, ¿verdad? De la experiencia. Ahora vamos, ¿qué es eso de la reconstrucción ordenada? ¿Cómo hago yo entonces el relato de esta experiencia del diplomado en gestión comunal 2023 segunda cohorte? Sí. Bueno, rápidamente, esta parte, fíjense, la sistematización de experiencia implica en primer lugar, como comentaba el profe Julio y el profe Tomás, identificar, definir y delimitar la experiencia. Porque yo puedo definir una experiencia de manera muy amplia, la experiencia de la gestión comunal, de la comuna, el Simón Bolívar y listo, ¿verdad? Y eso queda, imagínense, bueno, ¿y cuántos años tiene la comuna? No, la comuna tiene 6 años. Ah, espérate, pero son los 6 años, son 2 años, son... Porque dependiendo de la delimitación, eso va a implicar también la factibilidad de hacerlo. Entonces, en el caso nuestro no hay problema con eso, ¿verdad? Nosotros sabemos que se trata de la experiencia de la comunidad de aprendizaje del diplomado en gestión comunal de la segunda cohorte y de la gestión de esa comunidad de aprendizaje, que va desde la conformación de la comunidad de aprendizaje con la postulación, toda la consulta con la comuna, cómo fue ese proceso de conformación. Esas 30, 15, 20, 10 participantes que tenemos en esa comunidad de aprendizaje, cómo llegaron a esa comunidad de aprendizaje para nosotros. Entonces, eso es una parte de la historia, ¿eh? Luego viene otro componente como cómo iniciamos. Pero luego viene el módulo 1. Fíjense que la estructura modular nos puede servir para ir reconstruyendo. En todo caso, fíjense, ustedes tienen unos extremos. El punto de partida de la experiencia y el punto de llegada o final, ¿verdad? Que sería ya por allá la semana número 12 con la jornada de socialización. Les recomiendo un video que grabamos también por esta misma hora y media, hace un tiempo, sobre la jornada de socialización. Entonces ya prácticamente tenemos la experiencia limitada. ¿De qué se trata ahora? Bueno, ya en ese panorama temporal, ¿verdad? Y con claridad en cuál es la experiencia, es la comunidad de aprendizaje, donde se dieron muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué se dio? La facilitación, pero también se dieron procesos de investigación. No solamente la facilitación es un factor fundamental, donde tenemos que mirarnos, los camaradas formadoras y camaradas formadores, de manera autocrítica, cómo desarrollamos esa facilitación. ¿Desde dónde? Desde el eje que apuntó, que vamos para allá, ¿no? Entonces, hay varios procesos que se fueron dando a lo largo del desarrollo de los diferentes módulos del diplomado. Facilitación, pero también hubo un tema de la organización para el desarrollo de los diferentes productos académicos, los trabajos de los equipos, la investigación, el contacto con los consejos comunales, en fin, una serie de elementos que hay que ir organizando. Esa historia hay que contarla. ¿Qué recomiendo yo siempre? Cuando estén contando esta historia, no emitan juicios ahora. No digan, esto está malo, aquí fallamos, aquí no espérense. Reconstruyan la historia, reconstruyanla, digan qué fue lo que pasó, cómo se dieron las cosas, traten de reconstruir de la manera más fidedigna posible. Por eso es importante apoyarse con la memoria propia de cada uno y cada uno de ustedes, que son las y los sistematizadores, pero también, sobre todo, apoyándose en la memoria colectiva. Es decir, tratar de hacer algunos encuentros con la gente y decir, oye, ¿cómo fue el módulo tal? Vamos a reconstruirlo. ¿Cómo fue el inicio de esta cosa? ¿Recuerdan? No, el registro, tuvimos que conectarnos por un link, qué sé yo. Todos esos procesos con las notas personales. Con las notas personales, y alguien que vaya tomando nota también de todo lo que se va diciendo y un sistema de registro ahí para luego organizarlo en un escrito, en un documento. Entonces, y esa historia pudiera tener entonces puntos o hitos, pudieran ser los módulos, inicio y fin de un módulo, aunque es una continuidad, fíjense, todo eso es una sola historia, pero hay que contarla, y en ese momento de contarla, que es esa reconstrucción ordenada de la experiencia, que es el relato de la experiencia, tratar en lo posible de no emitir. Es difícil, porque es muy tentador siempre emitir una opinión, calificar cosas, entonces, pero no, traten de contar la cosa como fue. Porque luego, ¿qué va a venir? Viene el otro momento, que es el análisis crítico. Ahí, una vez que se tenga la historia reconstruida, esa experiencia reconstruida, entonces es donde vamos a hacer la crítica. Y ya no vamos a detener en momentos. ¿A qué pasó aquí? Mira, desde la visión tal, que es lo que vamos a hablar luego, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco eso. Relatar, evitar el emitir juicios de valor en ese momento,
organizar la experiencia en momentos, ¿verdad? Estructurarlo puede ser desde la primera semana 1 o antes del proceso de conformación. Ustedes ubiquen esos elementos, su participación, cómo fue el proceso ahí, hasta por supuesto el final del diplomado, porque estamos hablando de la gestión del diplomado en esa comunidad de aprendizaje, diplomado de segunda corte. Y bueno, entonces documentar eso. Para ello hay que hacer algunas actividades. Primero recurrir, como decía, a la propia memoria y anotar, reconstruirla y hacer esquemas, mapas mentales que nos permitan ahí estructurar las ideas, narrativas, detalles que vamos recordando. Pero también preguntar, pueden entrevistar a la gente, pueden hacer un taller, decir, mira, vamos a reconstruir esta historia. ¿Qué fue lo primero que tú recuerdas? ¿Cómo es la cosa? Bueno, nosotros comenzamos así, me acuerdo en el módulo tal y pasó esto. ¿Y te acuerdas de la facilitación? ¿Cómo fue? No, usted estaba explicando ahí, luego nos aburrimos con un video y qué sé yo. Y entonces comienzan a reconstruir ahí y tomando nota. Todo eso lo llevamos a un documento y luego viene la crítica. Exactamente. Y fíjense que ya cuando nosotros hacemos el proceso de reconstrucción pasamos a una segunda fase. Tengo aquí ya reconstruida mi experiencia en una primera etapa, porque aquí hacemos paréntesis salvedad. El relato es un proceso que nunca termina. El relato es un proceso en el que vamos volviendo permanentemente durante todo el proceso de sistematización. Digamos que es un relato en diferentes etapas, ¿no? En diferentes etapas. En esta la primera aproximación. Sí, el profe Julio nos daba en el programa de radio un ejemplo, ¿verdad? Muy bueno, que era, se encuentran con unos amigos, ¿verdad? ¿Qué es lo primero? Tienen años y meses, se cuentan qué pasó en la vida. Mira, es que a mí me pasó esto, pero allá que para acá. Pero después de que hacen ese cuento, empiezan a intervenir, ¿verdad? Mira lo que te pasó, pero tú sabes por qué te pasó esto, por esto, y tu vida ha hecho tal cosa. Porque tú no seas cosa. Y tú no eras así, ¿vale? ¿Qué pasó con eso? No, que yo he pasado por una. Fíjense cómo es un ir y venir. Entonces, este proceso de reconstrucción no muere ya terminando de reconstruir, sino que al pasar por la otra fase vamos a ir volviendo permanentemente al proceso de reconstrucción. Cerrado el paréntesis, pasamos ahora a lo que es la segunda fase, que es el análisis crítico. Para el análisis crítico hay una parte importantísima, que lo primero es definir qué es lo que yo voy a analizar, que es esta experiencia, y es la mirada, es a dónde voy a enfocar la mirada. Y para eso se utiliza una palabra dominguera que le dicen los ejes de sistematización. ¿Qué es el eje central de sistematización? Vamos a imaginarnos como los lentes que nosotros nos colocamos, que nos van a permitir ver elementos determinados, procesos determinados, fenómenos determinados de esa experiencia. Porque de una experiencia pueden salir muchos elementos, ¿sí? Pero cuando nosotros nos colocamos los lentes, lo enfocamos hacia un elemento en particular. Ahora, ¿cuáles son los lentes que nosotros estamos utilizando aquí? O esa eje de sistematización, la filosofía política educativa del USE. ¿Cómo después nosotros agarramos y articulamos y completamos ese eje? Con una pregunta problematizada. Que le hacemos nosotros la pregunta a esa experiencia que nosotros vivimos y le decimos, ok, ¿y tu experiencia? A esta experiencia. ¿Y cómo se expresa aquí la filosofía político-educativa de la Universidad Bolivariana de Las Tunas? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Cuando yo me hago esa pregunta, viene algo automático. Empiezan a surgir unas interrogantes. La primera interrogante, ¿cuál es la filosofía política? ¿Cuáles son esos aspectos? ¿Cuáles son esos aspectos de la política? Entonces eso nos obliga a nosotros a empezar a revisar. El profe Julio nos dio algunos documentos donde podemos ir a ver esa filosofía educativa, lo que se ha reflexionado. En el módulo 1, ¿verdad? Tienen una primera reflexión donde hablamos de las comunidades de aprendizaje, hablamos de la educación popular, de la educación robisoniana como bases fundamentales del proceso, ¿verdad? Educativo de la Universidad Bolivariana de las Comunidades, del proceso político educativo. Hablamos también de la territorialización en esa primer módulo, ¿verdad? Tenemos también en la primera cohorte hay una conversatorio donde se conversó precisamente de la política educativa. En la revista Yanama tenemos unos artículos donde conversan sobre incluso el plan de la universidad, su enfoque y la política, la filosofía política educativa de la Universidad Bolivariana de las Comunas. También en luces comunales, en 3 episodios la desarrollamos. En el primer capítulo, segundo capítulo y tercer capítulo, donde hablamos primero de la filosofía política educativa de la Universidad Bolivariana de las Comunas, donde reflexionamos qué es la universidad, cómo se piensa su proceso formativo. Después hablamos de la educación popular, de que hablamos cuando estamos refiriéndonos a la educación popular, y después tratamos
temas La andragogía, esos elementos, y fuimos tratando cada uno de esos temas, ¿verdad? Además tenemos, ¿verdad? Además de estos elementos está también, que nunca lo dejen de lado, las reflexiones que ustedes como, ¿verdad? Facilitadoras y facilitadores han llegado después de llevar un proceso de facilitación por la Universidad Bolivariana de las Comunas, territorializado dentro del territorio comunal sobre, esta es parte de la filosofía educativa de la Universidad Bolivariana de las Comunas. Que no está dicho en ninguna de esas partes. Que no está dicho en ninguna de esas comunales. Que sale directamente de la experiencia que ustedes han tenido. Mientras estoy haciendo ahí, comienzo en ese proceso. Ya, entonces tengo el marco. Ese marco empiezo a contactarlo, que es donde estamos hablando de esa teoría que dialoga con la práctica. Ok, ¿y cómo se observa? Por ejemplo, comenzamos a hablar aquí. Bueno, parte de la filosofía política educativa de la Universidad Bolivariana de las Comunas, uno de sus elementos fundamentales es la educación popular y educación provisional. ¿Qué elementos de la educación popular y educación provisional se ven en el proceso que nosotros llevamos? ¿Se observa o no se observa? O la práctica contradice. O la práctica contradice y dice, porque puede pasar, mira, es que hay elementos en la educación popular que dentro del territorio nos costó aplicarlo por esto. O sea, y recuerden, eso además ustedes lo van a nutrir del proceso de investigación que van a desarrollar de este proceso. Ahora nos fuimos y vamos haciéndole crítica, ¿verdad?, a cada uno de los momentos del proceso de sistematización, de los momentos que nosotros reconstruimos. En el momento 1, módulo 1, se observa, no se observa. Módulo 2, se observa, no se observa. Hicimos la jornada de socialización. ¿Cómo se corresponde esa jornada de socialización con ese concepto de comunidad y aprendizaje que tanto dicen por allí? O como nos escribían en un comentario de YouTube. Siempre ustedes hablan de la crítica. ¿Por qué la crítica? Defínanme la crítica, ¿verdad? Que lo hemos definido y le contestamos allí. Bueno, lo hemos definido en varios puntos y aquí en el video lo vas a encontrar en tal parte, ¿verdad? Porque dice, la crítica es un elemento fundamental también de la filosofía política educativa, es la base. Entonces, ahora, ¿cómo es esa crítica? Es argumentar. Eso vayan buscándolo en los materiales, ¿verdad?, que se han realizado, ¿verdad?, en las discusiones que ustedes han tenido allá dentro de la comunidad de aprendizaje. Hicimos el análisis crítico. Nosotros no nos quedamos simplemente en un proceso aéreo de analizar, ¿verdad? Ahora tenemos que ir, ¿qué hacemos con eso? Viene lo que son las propuestas transformadoras. ¿Por qué hablar de propuestas transformadoras y no solamente de propuestas? ¿Qué son estas propuestas? Dentro del marco, por supuesto, del proceso de sistematización que estamos llevando de este diplomado en gestión pública. Sí, porque de hecho, y dentro del marco, pues, de la filosofía política de la Universidad Bolivariana de las Comunas, estamos hablando de un proceso transformador en múltiples sentidos, empezando por procesos de transformación de la forma como usualmente se ha venido desarrollando la educación universitaria en este país. Y lo estamos haciendo expresamente con y desde el ejemplo concreto, que es esta vivencia de la que estamos hablando, del proceso de sistematización de experiencia, pues, en este caso, ¿no? Pero hay algo importante cuando uno se ubica, todo lo que estamos diciendo, o sea, ¿cómo sería la parte operativa? La parte operativa, vamos a decir, es cotidiana. Y hay distintas formas de hacerlo. Bueno, ya William hace rato decía, bueno, uno puede empezar con una línea de tiempo, uno puede empezar con una consulta. Bueno, vamos a echar el cuento de cómo fue este proceso desde que iniciamos hasta ahora, ¿no? Otro elemento que es importante, ¿no?, que nos han referido tanto William como Tomás, que es echar el cuento sin someterlo a juicio. Porque ese es un elemento fundamental de la sistematización de experiencia y que es lo que la diferencia, pues, de cualquier otra manera. Uno puede decir, por ejemplo, vamos a aplicar un DOF, que es eso, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. O sea, lo vamos a aplicar. Pero cuando uno echa el cuento, incluso uno mismo a veces te va dando cuenta y va percibiendo cosas que uno no veía a simple vista. Entonces, si uno aplica un DOFA, muchas de esas cosas se van a quedar ahí en el olvido, pero en el relato van emergiendo. Por eso es que es importante, un primer momento, echar el cuento. Ahora, ¿qué significa echar el cuento? Pues uno puede pensar
Bueno, pues, ellos son músicos y el pasito también, yo no soy músico, pero por ejemplo con un dúo, así como el dúo, vamos a botar la cédula, el dúo dinámico, Pimpinela. en mi época, no, pero ya voy a ir a Pimpinela, pero porque el primer ejemplo es el dúo dinámico, en que, por decir algo, se reúne el facilitador o la facilitadora y el cofacilitador o la cofacilitadora, y al unísono, por eso digo el dúo dinámico, que cantaban acopladitos. Bueno, vamos a entre los dos vamos a empezar el relato, y lo vamos escribiendo, y de una vez está integrado y afinadito. Pero otro es Pimpinela, ya que botando la cédula tú también ahí con... No, yo lo he visto en YouTube. ¿Verdad? Te contaron que fíjate que Pimpinela, lo que uno recuerda es que ellos estaban como siempre como peleando en la canción. Había como un debate, vamos a decir, una polémica. Y yo me voy, y bueno, anda, vete. Bueno, pero de verdad me voy, no, mejor no te vayas. Entonces había, que eso puede ser otra forma, ¿no? De que, vamos a decir, el facilitador, facilitadora, cofacilitador, cofacilitadora, cada uno vaya elaborando, ¿no? Digamos, por su cuenta, y también pues con la comunidad de aprendizaje que se le puede, y ya tenemos como 3 fuentes, y entonces abrimos el debate. O sea, vamos a sistematizar esto fue así, no, fue así, fue de la otra manera, el pimpinelazo del debate. O sea, eso puede ser otra manera de hacerlo, y después, por supuesto, sí hay que integrar todo en un relato. Sí, yo quisiera destacar también de las 2 intervenciones de los profes. Si hiciéramos un esquema, fíjense que la sistematización tiene 2 elementos fundamentales, la teoría y la práctica. Ahí está. ¿Por qué teoría? Bueno, porque desde la práctica, a través de la reflexión de esa práctica, vamos a generar nueva teoría. Pero existe ya una teoría que hay que estudiarla, que supuestamente estamos asumiendo y practicando, pero que también está en cuestionamiento, está bajo sospecha. Entonces, ahora, en el medio de ellas, para esa interacción que está la crítica. Nosotros podemos poner aquí una T, una C y una P. Teoría práctica, pero ¿quién está en el medio? Una C, que es la crítica. La crítica que está apuntando hacia los 2 lados. Práctica, teoría, teoría, práctica. Pero esa crítica tiene unas características. Entonces, y es fundamental porque preguntaba, ¿por qué las propuestas transformadoras? Bueno, porque una de las características de la crítica revolucionaria, fundamental es que es propositiva. O sea, no es que hay una crítica y luego viene una propuesta, no es que la crítica, para ser crítica, tiene que proponer la crítica revolucionaria. Entonces, de ahí que se deriva, nosotros en la metódica separamos el momento del análisis crítico, pero la propuesta es una resultante de la crítica. ¿Ve? Porque ante la situación porque pueden ser coherencias, pero también puede ser incoherencias, es decir, contradicciones. Pero para ambas cosas pueden haber propuestas. Por ejemplo, si conseguimos cosas consistentes, podemos incorporar algunas propuestas para relanzarlas, repotenciarlas, reimpulsarlas y rescatarlas, inclusive muchas veces. Pero si hay contradicciones, hay que abordarlas para resolverlas y enrumbar la cosa por donde debe ser, rectificar, como diría Tomás Chávez. Entonces, la crítica en ese sentido, como naturaleza, como proceso natural de la sistematización de experiencias, debe proponer y, por supuesto, debe socializar para empoderar de los resultados a las actoras y los actores que van a hacer posible las propuestas. Entonces, fundamentalmente tener en cuenta eso, por eso la necesidad de que la sistematización tenga todos esos componentes. Y destacar también, quisiera, el tema que tú planteas muy bien, Tomás, en cuanto al eje, ¿no? Lo dice el profesor Julio. No hay que perder de vista que hay que posicionarse desde algún, puede ser un eje, puede ser varios ejes, ¿no? Comentamos al inicio que si uno elige muchos ejes centrales de sistematización, se pone más difícil la cosa, ¿no? Ojo, nosotros estamos llamando aquí eje central de sistematización al punto de referencia al cual vamos a hacer la crítica, es decir, el punto y por eso le llamamos teoría. Exacto, para vital. Exacto, y a eso le estamos llamando la teoría. ¿Desde dónde voy a mirar? ¿Ves? Sabiendo que también está en cuestionamiento, ¿no? Y esa teoría puede ser conceptos, puede ser la filosofía política, pero también puede ser un elemento, una categoría de orden económica, jurídica, qué sé yo. Ese elemento que nos va a servir de referencia para interpretar aquello, para analizar aquello. En algunos autores hablan del eje central de otra manera, ¿ve? Y se refieren a un componente de la experiencia
que queramos destacar, ¿no? Porque que más o menos direcciona la cosa. Bueno, para mí un eje central va a ser la facilitación, ¿ves? Eso es una perspectiva. Para nosotros la facilitación es parte de la experiencia que, como parte de un proceso educativo y sobre todo en la filosofía política educativa, es sujeto de análisis. Pero ¿desde dónde lo voy a analizar? Es lo que me pregunto, por eso la pregunta. Entonces ahí es donde asumimos al eje central como el elemento estructurante teórico que nos va a permitir, sabiendo que, como decía Tomás, a lo mejor la experiencia va a dar más que lo que la teoría me está proporcionando. Es decir, oye, pero es que esa base filosóficas, políticas, educativas en la universidad se quedaron cortas, porque en este fenómeno que se llama gestión de la comunidad de aprendizaje comunal, se están dando estos elementos que ahí no estaban previstos. Entonces son aportes, vea, eso que ya venimos construyendo. Recuerden que la filosofía política educativa de la universidad está en pleno proceso de construcción y de recreación, entonces no hay nada escrito en piedra. Correcto. Entonces, Bueno, entonces fíjense, esta sistematización debe contar con la definición de la experiencia, ¿verdad? Que decía el profe Julio. Al final, nosotros vamos a elaborar un documento. ¿Qué debe reflejar este documento? La definición de la experiencia, debe estar claramente, mira, la experiencia que se sistematizó es esta. Segundo, la reconstrucción ordenada, estamos hablando del relato, qué fue lo que pasó, ¿verdad?, durante el proceso de la gestión del diplomado, de la gestión del diplomado en gestión comunal 2023 segunda cohorte. Después debe estar el proceso de análisis crítico, que en el proceso de análisis crítico debe estar primero la sustentación, es decir, la teoría, que estos son los elementos que nosotros vamos a utilizar. Y recuerden que para ese análisis crítico tenemos un eje, que es el que estamos proponiendo desde aquí, que es la filosofía político-educativa de la Universidad Bolivariana de las Comunas. A eso pasaría entonces este proceso de análisis por definir esa filosofía política educativa, cuáles son sus dimensiones, sus características, y después contrastar estas definiciones que nosotros realizamos con lo que obtuvimos dentro del relato. Después de que hicimos, viene una consecuencia lógica del proceso de análisis crítico cuando comenzamos a hacer este proceso, que van a ser por supuesto vamos a detectar nudos críticos, contradicciones, elementos que puedan estar consonos con, ¿verdad? También, porque eso también puede existir dentro del proceso, que tienen coherencia. Eso nos va a llevar a nosotros ya visto todo eso, a generar las propuestas transformadoras, ¿verdad?, que van a surgir del mismo proceso del análisis crítico de la experiencia. También de ahí van a emanar los aprendizajes que se generaron del proceso, que es muy importante que nosotros lo tengamos pendiente, que es otra parte. Vamos a tener, es un inventario de menos. Nosotros de este proceso aprendimos 1, 2, 3, 4. Estos fueron los aprendizajes que se dieron. Y no dejar de lado nunca el último proceso que debemos de realizar, que es la socialización, donde los facilitadores o facilitadoras y cofacilitadoras van a socializar el primer papel de trabajo de esta sistematización de experiencia en las jornadas de socialización. Así como los equipos de trabajo van a socializar el proceso, los productos que realizaron, el facilitador, facilitadora, los cofacilitadores van a presentar la sistematización, esos primeros elementos de la sistematización de experiencia de esa comunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a dar pie al proceso de reflexión crítica de todo el conjunto de la comunidad de aprendizaje de cómo nosotros vivimos ese proceso. Porque ustedes van a hacer un relato, pero después ese relato va a tener que contrastarse con, sí, yo vi esto, yo vi lo otro, para allá que pasar, ¿sí? Ahora, un paréntesis rapidito. Fíjense, ahí en el proceso de socialización de los resultados de la sistematización de experiencia, de inmediato ya ustedes tienen tres ámbitos para socializar. En primer lugar, en la jornada de socialización de la comunidad de aprendizaje. En segundo lugar, en el Encuentro Nacional de Formación Comunal. Pero también y en paralelo y simultáneamente en la revista Yanama. Porque la idea sería entonces que escribamos un artículo, ¿verdad?, breve, con las características que Tomás luego les va a dar, para publicarlo en Yanama sobre sistematización de la experiencia de la comunidad de aprendizaje de la comuna comunal tal. Correctamente. Entonces, eso nos va a llevar a nosotros, ¿verdad?, después de que nosotros construyamos este proceso de sistematización, quedan algunas preguntas, que son, la primera, ¿quiénes sistematizan? Facilitadoras y facilitadores del proceso del diplomado en gestión comunal. ¿Qué pasa? En una comunidad de aprendizaje
bueno, yo fui el facilitador, pero tengo como facilitadores al profesor William, al profesor Julio Valdés. Entonces, ¿cuántas se hacen? 3 sistematizaciones. Se hace una sola sistematización y este equipo conforma el equipo de sistematización porque van a sistematizar la misma experiencia. Eso quiere decir, ¿verdad?, que nosotros dentro de este diplomado en gestión comunal debiéramos de producir, ¿verdad?, por lo menos debemos de producir una sistematización de experiencia por cada comuna y por cada comunidad de aprendizaje en la que se desarrolló el diplomado en gestión comunal. Como bien dice el profe William Capó, nosotros debemos de generar en ese documento, ¿verdad?, un artículo que nos permita a nosotros también socializar con toda Venezuela y el mundo esa experiencia que ustedes tienen. Entonces, para eso está la revista precisamente Yanama, ¿verdad?, donde ustedes, ¿qué características va a tener este artículo? Este artículo, ¿verdad?, es un artículo corto de 3 cuartillas, ¿verdad?, donde ustedes presenten la síntesis de esa sistematización de experiencia. Sobre todo los elementos más importantes, ¿verdad? Un elemento corto donde diga, mira, la experiencia consiste en esto, estos fueron los que nos consiguieron, pero los elementos más importantes son ese análisis crítico, ¿verdad?, los aprendizajes que obtuvieron y, por supuesto, sin dejar las propuestas transformadoras que formaron parte del proceso. ¿Cuánto tiempo tenemos para desarrollar esta sistematización de experiencias? Ya está corriendo el tiempo, ¿verdad? Ya está corriendo el tiempo porque ya el primer papel de trabajo tenemos que socializarlo en las jornadas, en la semana 12 de las jornadas de socialización. Le vamos a estar mandando, ¿verdad?, prontamente unas orientaciones, como ustedes han recibido las orientaciones semanales, donde van a tener no solamente la explicación de este proceso, ¿verdad?, que ya conversamos a través de este video, sino los diferentes links, los materiales que tenemos a disposición en este momento, donde se explica lo de la filosofía político-educativa de la Universidad Bolivariana de las Comunas. Allí van a encontrar enfoque del proceso, porque como bien dice el profe William Capó, eso es un proceso que está en construcción y esa sistematización de cada uno de ustedes le va a sumar más a esta filosofía político-educativa de la Universidad Bolivariana de las Comunas. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión, ¿verdad?, en esta videoclase. Nos seguiremos encontrando con mucho más material aquí en la Universidad Bolivariana de las Comunas, donde seguiremos reflexionando sobre esta triada poder popular, comuna, socialismo bolivariano, o sea, esa utopía concreta de construir una nueva sociedad más justa y mejor para todas y todas. Gracias por acompañarnos. Sistematización de la experiencia en la comunidad de aprendizaje. Diplomado en Gestión Comunal, segunda cohorte 2023.